Muy buen día para todos. Les saluda nuevamente desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este espacio que es el estudio, nuestra lección de escuela sabática. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí nuevamente, ¿verdad? Al inicio de una nueva semana. Y en esta semana nuestra lección lleva por título La epopeya de Jonás. Y el día de hoy, domingo 19 de julio del 2015, vamos a estudiar sobre el profeta con fallas. Así que para comenzar, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Amoroso y eterno Padre Celestial, alabado y bendito sea tu santo nombre sobre toda la faz de la tierra, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de iniciar una nueva semana y deseamos hacerla con tu bendición y que tú seas quien dirijas este estudio para honra y gloria de tu nombre, Señor. Bendice, por favor, a todas las personas que nos escuchan y que tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestros corazones. Úsanos, Padre bendito, para honra y gloria de tu nombre, y te lo suplicamos todo, no porque tengamos algún mérito, Señor, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo es que te lo rogamos. Amén. Bien, nuestra lección de hoy titulada El profeta con fallas nos va a hablar de Jonás. Y bueno, creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos escuchado sobre este gran personaje, Jonás. Y vamos a hacer un recuento de lo que fue la introducción de nuestra lección. Como sabemos, la lección número 4 se titula La epopeya de Jonás. Bueno, buscando el significado de epopeya, encontré algo para compartir. Epopeya significa un poema de carácter narrativo en donde se presentan hazañas, grandes hazañas y acciones públicas protagonizadas por personas heroicas, donde se puede apreciar no solo uno, sino varios eventos sobrenaturales. Y bien, entonces, con esta breve introducción, ¿verdad? Vamos a poder entender el título de la lección número 4 que abarca esta nueva semana que Dios nos permite. Y el libro de Jonás, ¿verdad? Nos informa que el profeta era hebreo, ¿verdad? El profeta Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, cerca del año 750 a.C. Eso lo podemos corroborar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, ¿verdad? Y es el único profeta del Antiguo Testamento a quien sabemos que fue llamado para ser un misionero en otro país que no era el suyo, ¿verdad? En Jonás podemos ver un informe de su experiencia pionera como profeta, ¿verdad? Como misionero en el extranjero. Y también podemos ver que hay cosas positivas y negativas en este personaje. Se muestra también, ¿verdad? En estos escritos que nosotros tenemos la oportunidad de leer, de estudiar, de escudriñar, que podemos apreciar la debilidad de una persona por haber sido pues concebida en pecado, por haber sido criado en pecado, pero tuvo un llamado importante, ¿verdad? Que fue directamente de nuestro Padre Celestial. Entonces aquí podemos ver cómo este hombre se presenta no solo en sus obras buenas que hizo, sino también en sus defectos que tuvo como ser humano, ¿verdad? Sin embargo, Dios puede transformar los corazones. No importa qué defectos tengamos, ¿verdad? La transformación nosotros no la vamos a lograr por nuestros propios esfuerzos. Y vamos a reflexionar en este gran personaje. Como sabemos, nuestra lección de este trimestre nos habla sobre misioneros. Entonces, en esta semana, pues vamos a ver a otro misionero. Ya hemos visto a Abraham, ya hemos visto a la pequeñita, ¿verdad? Que fue cautiva en Siria. Y entonces ahora nos toca conocer un poquito más sobre Jonás, el profeta Jonás, ¿verdad? Entonces, como nuestra lección de hoy se titula El profeta con sus fallas, vamos a ver cómo lo recuerda, ¿verdad? En el libro de Reyes. Y en el libro de Reyes se le menciona a Jonás como el profeta de Dios, como el siervo de Dios y como
un hombre el cual fue llamado y el cual tenía la luz divina. ¿Para qué? Para transmitir los mensajes de Dios al pueblo de Israel. Y él era un hombre normal, ¿verdad? Con virtudes y defectos. Sin embargo, era un hombre leal, dice el espíritu de la profecía, que era un hombre obediente y leal, a pesar de ser un hombre rebelde. ¿Cómo sabemos que él era un hombre rebelde, siendo un profeta de Dios? Bueno, en Segunda de Reyes, como mencionamos, ahí se le reconoce como un profeta honrado que predijo, ¿verdad?, la recaptura que Israel haría al territorio tomado por Siria. Jonás era hebreo y nació en un lugar llamado Gat-Hefer, que significa lagar junto al pozo de agua. Un pueblo en Zabulón, en el norte de Israel, a solo pocos kilómetros de Nazaret. Esto significa que tanto Jesús como Jonás fueron profetas galileos, separados por unos 750 años. Y vemos cómo siempre se trata de relacionar, ¿verdad?, la vida de un profeta con la de nuestro Señor Jesucristo. Son características muy especiales que rodean a estos personajes que hemos estado analizando, ¿verdad? Y en el libro de Jonás, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, podemos ver, ¿verdad?, la historia de este hombre. Es un libro con muy pocos capítulos, de hecho creo son 4 capítulos los que tiene este libro de Jonás. Sin embargo, nos plasmó la esencia de su vida como profeta y como ser humano, ¿verdad? Y probablemente nosotros, si nos pusiéramos en un estrado de juicio, pues podríamos decir que cómo Dios lo utilizó, ¿verdad? Ya que este hombre nos dice, iniciando el capítulo 1 de Jonás, dice que él recibe un mandato divino. ¿Un mandato divino para qué? Un mandato divino para ir a Nínive. ¿Qué lugar era Nínive? Nínive era la capital del reino asirio, pero también se le conocía como el centro del crimen, en donde imperaba, ¿verdad?, toda la violencia que nosotros podemos imaginar o que nosotros en nuestra actualidad podemos visualizar en algunos lugares en los cuales a lo mejor vivimos o en los cuales podemos ver a través de las noticias, ¿verdad?, de lugares tan violentos en donde el crimen está en su apogeo. Entonces, de esta magnitud era esta gran ciudad, porque así lo mencionan las Sagradas Escrituras, que era una gran ciudad. Y Jonás fue llamado para ir a Nínive y llevar el mensaje de Jehová. ¿Por qué quería Jehová Dios que Jonás hiciera esto? Dice que la violencia y la maldad de esta ciudad había subido hasta el trono de Dios ya. Y entonces lo que Dios quería hacer es dejarnos, ¿verdad?, un testimonio. Sabemos que todo lo que Dios hizo no lo hizo solo por casualidad o solo porque daba el momento hacerlo, no. Todo tiene un propósito. Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Y Dios nos va a dar oportunidades a todos. Sin embargo, había sido muy difícil para el pueblo de Israel entender que la salvación no solamente era para ellos, sino que Dios podría dárselo a los gentiles. Y en este caso, este anuncio de salvación, porque más bien era pregonar el temor de Dios, pues era para un pueblo pagano, una ciudad pagana, ¿verdad? Y entonces, Jonás dice que el lugar de tomar el mandato de Dios y pues responder como Eliseo, ¿verdad? Cuando estudiamos la semana pasada, él decía, heme aquí, Señor, ¿verdad? En lugar de responder de esa manera, dice las Sagradas Escrituras, que él cuando escuchó este mandato de Dios, él se fue a Jope. Y llegando a Jope, se fue a donde salían los barcos, ¿verdad? Y compró un boleto, un ticket para ir a Tarsis. ¿Y por qué quería ir a Tarsis si Dios lo había mandado a Nínive? Bueno, él
Dice las Sagradas Escrituras que él prefirió ir a Tarsis porque él no quería ir a Nínive. Él conocía la violencia que había en este lugar y decía, ¿cómo Dios quiere que vaya a Nínive a pregonar su mensaje, ¿verdad? De que Él la va a destruir, si esa gente ya no razona, ¿verdad? Ya no reflexiona, ya su maldad está por encima. No van a entender lo que yo les pregone. Eso lo dice el espíritu de la profecía en Profetas y Reyes. Bien, el profeta decide no ir a Nínive y entonces zarpa con este barco que va a Tarsis. Y conocemos más o menos la historia que dice que cuando él subió a este barco con los otros hombres que viajaban en este barco, él dice que bajó a la nave en la parte de abajo y se echó a dormir, así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y de repente llegó una tempestad que acechó de tal manera a este barco que los hombres se espantaron y temieron, los hombres e incluso el dueño de este barco. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que clamaron a sus dioses. Y ellos querían saber, ¿verdad?, el motivo y querían que sus dioses respondieran a ayudarlos. Sin embargo, no tenían ninguna respuesta. Y cuando el dueño se da cuenta de que Jonás está durmiendo, le dice, ¿qué haces, dormilón, verdad? Levántate, clama a tu Dios para que nos ayude en lo que está pasando. Jonás sabía por qué acontecía esta situación, porque él era un profeta. Él no podía ocultarse de la vista de Dios, ni de la presencia de Dios. Él sabía del poder de Dios. Pero dice el espíritu de la profecía que cuando él escuchó este mensaje, una duda se apoderó en su mente de tal manera que Satanás lo que hizo es infundirle temor. Eso es lo que hizo Satanás. Dice que lo abrumó de desaliento y por consecuencia él tuvo temor de ir a esa ciudad. Y entonces por eso él decidió huir. Y aquí vemos las debilidades que tenía este hombre como ser humano, ¿no? Aunque él sabía que era profeta de Dios, aunque él sabía que Dios iba por delante, aunque él sabía que debía obedecer a Dios porque era inevitable huir de él, cuando él dudó, el enemigo entró en su mente, lo abrumó con temor y entonces lo hizo huir. Él tomó la decisión de huir de ese llamado que Dios le dio. Es un contraste bastante difícil de comprender porque podemos cuestionarnos y decir, bueno, ¿por qué Dios toma a un hombre así para hacer su obra, verdad? Aquí es a donde nos damos cuenta que ser profeta de Dios solo implica que seamos obedientes y humildes. Este hombre era obediente y humilde, pero en este momento estaba viviendo una etapa de desaliento. Él tenía desaliento espiritual por esa duda que nació en su mente. Entonces aquí podemos comprender cómo Dios puede hacer grandes cosas con nosotros si nosotros permitimos que Él obre a través de nosotros. Pero cuando nosotros queremos obrar, ¿verdad? Entonces es cuando viene el enemigo, mete dudas en nuestra mente y si nosotros dejamos que Él aloje una pequeña duda en nuestra mente, de allí se desencadenan varios sentimientos que nos pueden llevar al fracaso. Dice las Sagradas Escrituras que cuando Jonás se despierta y ve la tempestad, él sabía lo que estaba aconteciendo. Y le dicen a estos hombres que clamara a su Dios para que los librara de esa tempestad. Entonces, como Jonás no hacía nada, estos hombres dijeron, bueno, vamos a echar suertes, ¿verdad? Para ver quién es el responsable. ¿Qué Dios de los que venimos aquí es el que está enviando este castigo para nosotros? Y lamentablemente la suerte cayó sobre Jonás. Así lo dicen las Sagradas Escrituras. Y cuando la suerte cae sobre Jonás, los hombres se van a cuestionarlo y le dicen, dinos de dónde vienes, hacia dónde vas, quién eres, ¿no? Y entonces él le dice, pues soy hebreo y huyo de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué hiciste esto? Los hombres le comienzan a cuestionar y decirle, ¿por qué haces esto?
¿Qué no ves que ahora vamos a perecer? Nadie puede calmar el mar, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer contigo para que el mar se aquiete? Entonces la respuesta de Jonás fue muy simple, porque él era un profeta de Dios y él sabía. Y dijo, lo único que pueden hacer por mí es tomarme y echarme al mar. Dicen las Sagradas Escrituras que estos hombres no querían dañar a Jonás. Esos hombres, dice que cuando Jonás dijo eso, clamaron a Dios. Clamaron a Dios y trataron, dice que se esforzaron de tal manera que su barco saliera a tierra firme. Sin embargo, no lo lograron. Dice que el mar se embraveció todavía más. Entonces ellos clamaron a Dios y le dijeron, Señor, nosotros no queremos ser culpables de sangre inocente, ¿verdad? Así que, pues, no tenemos otra cosa que hacer, tampoco queremos perecer. Entonces, por eso trataron ellos de sacar el barco, porque ellos no querían ser culpables de la muerte de Jonás, ¿verdad? No lo conocían, sin embargo, no entendían ellos la dimensión de la desobediencia de Jonás, que hasta ellos fueron partícipes de esta tempestad que pues trataba de acechar sus propias vidas. Así que ellos, después de que no tuvieron éxito y después de ver que el mar se embraveció más, tomaron a Jonás y lo lanzaron a la mar. ¿Y qué pasó? Dicen las Sagradas Escrituras que Dios tenía un pez preparado, listo, para cuando Jonás cayera al agua. Y cuando Jonás cayó al agua, entonces el pez lo tragó, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del pez? 3 días y 3 noches. Ese es el tiempo que estuvo Jonás dentro del pez, ¿verdad? Para no hacer tanta descripción. Sin embargo, cuando Jonás vio todo esto, recapacitó. Dice las Sagradas Escrituras en el capítulo 2 de Jonás que él hizo una oración a Dios. Él oró de una manera tan honesta y tan sincera que Dios permitió, y no permitió, Dios mandó al pez que vomitara a Jonás fuera, ¿verdad?, del agua, en la tierra, en tierra seca. Entonces aquí vemos cómo Dios, cuando nosotros nos entregamos a Él, si no cumplimos su voluntad, si no obedecemos a un mandato que Él nos dice o que Él nos pide, nosotros vamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia, ¿verdad? Vemos aquí a un Jonás que siendo un profeta del Señor, que así como lo describe, ¿verdad?, el libro de Segunda de Reyes 14:25, en donde se le es honrado a este hombre, en donde él es halagado, que a través de él Israel, ¿verdad?, recibió los mensajes de Dios. Allí se le recuerda así. Sin embargo, en el libro de Jonás se mencionan sus características buenas y malas como ser humano. Pero aún así, este hombre fue un profeta obediente y sincero delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender aquí que una duda en un hombre, por muy consagrado que esté, pues puede traer graves consecuencias. Y eso fue lo que pasó en la vida de Jonás. Jonás siempre había sido profeta en el pueblo de Israel. Él no temía profetizar a Israel. ¿Por qué? Porque sabía que Israel conocía a Dios. Pero ir a Nínive, a un lugar desconocido, a una gran ciudad que se le describe o que se le caracteriza como la ciudad de sangres o ciudad sanguínea, así lo dice el libro de Nahum, el capítulo 3, me parece, el verso 1, donde le dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Esta era Nínive. Nosotros cuando leemos la historia, ¿verdad?,
vemos que Nínive se arrepiente. Solo es una parte de la lección, solo es la de hoy, la que vamos a tocar, porque más adelante vamos a detallar mucho más. Entonces, brevemente vamos a ir pues describiendo las características, los rasgos de este profeta, ¿verdad? Él por fin, cuando es vomitado del pez, pues toma la decisión de obedecer a Dios y va a Nínive. Y va a Nínive y pregona lo que Dios le dice, ¿verdad? Él llega a Nínive y da pues da el mensaje más bien que Dios le pide dar, ¿no? Y le dice Dios, ¿sabes qué, Jonás? Pues cumple ahora lo que yo te he solicitado, ¿verdad? Y Jonás comenzó a entrar por la ciudad, dice que el camino de Jonás fue por un día y él dice que comenzó a predicar diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Jonás no iba predicando, Jesús los ama, arrepiéntanse. No, Jonás dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida porque Jehová ha colmado su paciencia por toda la maldad que se vive en este lugar. Entonces ese era el pregón de Jonás. Dice las Sagradas Escrituras que cuando los hombres comenzaron a escuchar a este profeta, fueron conmovidos y comenzaron a quitarse sus ropas, rasgaron sus vestiduras y se vistieron de saco y de cilicio. Cuando habla de saco y de cilicio es un atavío de luto, porque ellos rasgaban sus vestiduras, se ponían un saco oscuro y dice que se postraban en las cenizas, ¿verdad? Entonces, cuando el mensaje llegó al rey, de la misma manera el rey reaccionó. Y entonces él también le pide perdón, ¿verdad?, a Dios. Entonces, cuando estos hombres comenzaron a escuchar este mensaje que Jonás estuvo proclamando en Nínive, pues dice que todos los que vivían ahí, los moradores de ahí, no solo se vistieron de saco y de cilicio, sino que también dejaron de comer, dice, ¿no? Que ellos ni siquiera tocaban el alimento ni bebían agua porque estaban conmocionados por esta noticia. Ellos no querían perecer. Entonces ellos se preguntaban que si ellos se arrepentían, ¿qué sucedería después, no? ¿Acaso Dios no iba a apartar su ira de ellos? Ellos se preguntaban eso. Y de hecho, no solo se preguntaban, todos se arrepintieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, nosotros sabemos la historia. Lo que sucedió es que Dios no castigó a Nínive, ¿verdad? No la castigó. ¿Y qué pasa con Jonás? Bueno, si nosotros continuamos leyendo, vamos a conocer que Jonás decía, Señor, por esto no quería yo venir, porque yo conozco que eres grande en misericordia, tardo para la ira, ¿verdad? Y entonces ibas a tener compasión por esta gente mala. Y ahora yo voy a quedar, pues, como un loco. Así lo describe las Sagradas Escrituras y el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué era lo que Jonás quería? Que no fuera avergonzado. Aquí salían las características más débiles de este hombre, ¿verdad? A este hombre lo atemorizaba, pues cualquier detalle que atentara en contra de su honor como persona, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo utilizó de tal manera porque no había otro hombre como él. En ese momento pudieron haber muchos hombres que no hubiesen a lo mejor renegado, no sabemos. Sin embargo, Jonás tenía características especiales en las que Dios había puesto su mira, por eso lo utilizaba a él. Jonás, nos dice el comentario de la lección, surge de un libro como una extraña mezcla de fortaleza y debilidad. Era un hombre fuerte, era un hombre valiente, era un hombre noble, era un hombre obediente. Sin embargo, sus debilidades eran que era un hombre con dudas, ¿verdad? Él primero emitía juicio por lo que él veía y bueno, esto lo vimos con el mandato que recibió para ir a Nínive. Él de lo que vio fue que dedujo, ¿verdad? Y por eso él dudó y dijo, ¿cómo quieres que yo vaya allá? Si él hubiese obedecido, si hubiese evitado, ¿verdad?
todas las cosas amargas que él pasó, porque estar dentro de un pez no es algo que puedas disfrutar, ¿verdad? De hecho, él dice que él sintió la muerte allí, ¿verdad? Él sintió que Dios lo resucitó cuando el pez lo vomitó. Entonces nosotros podemos ver que aquí se está mostrando la característica de un ser humano como nosotros. Sin embargo, tenía una fortaleza que Dios había valorado en él, ¿verdad? Era testarudo, era rebelde, pero se dejaba enseñar, era noble, entonces, y también era obediente. En este momento no obedeció, pero en muchos momentos obedeció, por eso Dios lo tuvo como profeta, ¿verdad? Era leal a Dios. Probablemente en este momento huyó por temor, pero él era leal a Dios, ¿verdad? Si no lo fuera, hubiese seguido mintiendo cuando los hombres lo encontraron durmiendo y le preguntaron que por qué le aquejaba esta tempestad a su barco, ¿verdad? Entonces, él era leal a Dios, era valeroso, era creyente en la oración, pero también era estrecho de miras, dice, era egoísta, era vengativo, y aunque a Jonás se lo describe como un siervo de Dios en Primera de Reyes, capítulo 14, verso 25, constituye un personaje triste y trágico en el libro que lleva su nombre. Y es lo que estamos ahorita recapitulando, ¿verdad? De los primeros 3 capítulos de Jonás. El que se lo describa de esa manera sincera es una marca de la integridad y de la confiabilidad de la Biblia bajo la inspiración del Espíritu. Los autores de la Biblia presentan lo valiente junto con lo insignificante en la vida de las personas, para ilustrar la verdad de que no importa cuán débiles y desagradables sean estos personajes, Dios puede actuar por medio de ellos si están dispuestos a permitirlo. ¿Qué nos quiere decir esto? Bien, lo que puedo compartir con ustedes de lo que alcanzo a entender de este mensaje es que no importa cuán malos seamos, cuántas debilidades tengamos, si nosotros nos dejamos usar por Dios, Él puede hacer grandes maravillas con nosotros y a través de nosotros para otras personas, porque nosotros podemos ser vasijas útiles. Jonás fue un gran misionero. Jonás llevó el pregón a un lugar en donde cualquier ser humano hubiese tenido miedo de ir y quizá hubiese preferido morir también, ¿verdad? Antes de llegar a ese lugar. Si se le conocía como una ciudad de sangres, era porque el crimen estaba en su apogeo, la maldad, la violencia estaba en su apogeo. Nadie querría entrar allí, ¿verdad? Sin embargo, él en este momento pasó por esas circunstancias porque él dudó, lo dice el espíritu de la profecía, que si él no hubiese dudado y hubiese obedecido la palabra de Dios, él hubiese recibido muchas bendiciones. Pero por causa de esa duda, él tuvo que pasar por todo este acontecimiento, por toda esta hazaña, y es por ello que nuestra lección de esta semana se titula La epopeya de Jonás, ¿verdad? Entonces, nosotros con esto a grandes rasgos podemos entender que nosotros, como dice el profeta Isaías, somos como trapos de inmundicia, porque somos hombres y mujeres pecadores. Sin embargo, por la gracia de nuestro Padre Celestial, por su amor tan infinito y por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ser útiles y grandes misioneros como lo fueron estos hombres para honra y gloria de nuestro Redentor. No hay más. Ninguno de nosotros somos buenos por nosotros mismos. No importa cuántas cosas buenas hagamos a la vista de la humanidad, porque a la vista de los ojos de Dios todos somos malos, ¿verdad? Sin embargo, por el amor y la misericordia que Él nos tiene, podemos ser buenas personas al permitirle que Él transforme nuestra vida. ¿Cómo va a transformar nuestra vida? Nosotros podemos criticar y señalar a Jonás, pero nosotros no estuvimos en ese tiempo, tampoco estuvimos en el lugar de Jonás, tampoco vimos lo que Jonás vio.
Entonces no podemos juzgar ni podemos justificar nuestros pecados diciendo, pero Jonás fue así, así que yo puedo ser también como Jonás. No podemos hacer eso, porque cada quien tiene una bendición y cada quien la aprovecha, porque nos hizo Dios a su semejanza, a su imagen y semejanza. Así lo dice la palabra de Dios. Somos seres inteligentes y por tal motivo, como fuimos hechos de libre albedrío, nosotros podemos decidir servirle a nuestro Padre Celestial, servirle a nuestro Creador, valorar el sacrificio que hizo de dar a su único Hijo por nosotros y ser grandes misioneros como lo fue Jonás, pero nunca justificar nuestros pecados ni nuestros defectos, porque ya aprendimos la semana pasada que la fe puede transformar la vida de todas las personas, no importa cuánta maldad hayan hecho en su vida, no importa lo que hayan pasado, lo que hayan vivido, si nos permitimos que Dios moldee con sus manos poderosas nuestra vida, nuestra mente, que la limpie nuestro corazón, podemos ser vasijas útiles para honra y gloria de su nombre. Así que conocemos ahora las fallas de este gran profeta Jonás. Sin embargo, él no fue justificado por esas fallas, él fue justificado por su fe, por su lealtad a Dios, por su obediencia, porque cumplió a pesar de toda la hazaña que él vivió, por la duda que nació en su mente y en su corazón, él cumplió con el cometido que Dios le pidió. Y bueno, en esta semana vamos a ir estudiando, analizando, escudriñando y aprendiendo sobre este gran personaje, la misión que se le fue encomendada, y veremos cómo terminará, ¿verdad?, esta historia de este hombre llamado Jonás, que fue un gran profeta de nuestro Padre Celestial. Les agradecemos que nos hayan acompañado y pues si Dios nos permite, ¿verdad?, nos volvemos a escuchar el día de mañana nuevamente en este espacio. Esta es una producción y cortesía de Ministerios Life Radio y Noches de Esperanza Ministries. Si ustedes tienen alguna petición, algún comentario o alguna pregunta, les invitamos a visitar nuestra página web, que es www.nochesdeesperanza.com, y pueden hacernos llegar sus mensajes. Que Dios les bendiga a todos y que pasen un excelente día.